una clase después de la anterior semana de que íbamos a tener, después no íbamos a tener. Finalmente se había restituido el feriado, así que desde la facultad nos indicaron de que ese día no se dictaban clases. Em, Bien, para retomar lo que habíamos quedado, eh, estábamos terminando con la unidad 3, había quedado un ejercicio, y hoy empezamos con la unidad número 4, ¿correcto? Antes que eso, vamos a hacer unos comentarios generales del examen parcial, así que el examen parcial va a ser el día 28 de junio, el día 28 de junio, en el horario de clases en la parte práctica, el lunes 28 de junio, y va a entrar todo lo que veamos hasta la semana anterior. Todos los temas que se ven hasta la semana anterior entran en el examen. ¿De acuerdo? Va a ser virtual, lo que ya después voy a poner un instructivo. Va a haber una sección especial de examen y ahí va a haber un instructivo. Lo que sí nos recomendaron que todos tienen que tener la cámara activada. O sea, van a tener que, si no tienen cámara en la computadora, hacerlo con el celular o pedir alguna cámara prestada, pero todos tienen que tener cámara activada al momento del examen, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Ya después les paso los instructivos, pero en líneas generales, el 28 de junio es la fecha del examen, va a durar menos de 1 hora y media, o sea, vamos a tener un tiempo para poder ingresar y vamos a tener un tiempo para no llegar justos a las 8:30, a las 9:30, perdón, que termina la clase. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, profe. Otra de las cosas que les tengo que comentar, vamos a hacer un trabajo práctico de laboratorio antes que termine el cuatrimestre, que va a ser de cinemática. Ya les dejé un tema abierto en el foro para que armen los grupos. Esta semana nos vamos a dedicar a armar los grupos y la semana que viene les presento el trabajo práctico, los cuales también van a tener otra semana más para realizarlo. Profe, ¿de cuánto es el grupo? De lo mismo que la vez De lo pasada. mismo que la vez anterior, de 10 personas como mínimo. ¿Bien? Pueden ser diferentes grupos, no necesariamente tiene que ser el mismo que el anterior, ¿eh? O sea, por eso les hablo de vuelta una tema en el foro para que ustedes carguen ahí los integrantes del grupo. Si son los mismos, son los mismos. Puede que les asigne otro número de grupos de acuerdo al orden que vayan cargando en el foro, pero eh, no necesariamente tienen que ser los mismos integrantes. Si hay alguien que se cambia de grupo, se arma un grupo nuevo, no hay problema. Aquellos que se quedan sin grupo durante esta semana, me escriben, ya sea en el foro, mediante otro hilo, o ahí mismo, yo les asigno un grupo ya conformado. No se permiten entregas individuales, ni tampoco de grupos menos de 10, a menos que los haya autorizado explícitamente. ¿De acuerdo? Porque ha sucedido en las entregas anteriores de que hubo entregas individuales, los cuales no fueron consideradas, y hubo consultas sobre, a posterior de que se armaran los grupos, armar otro grupo con menor cantidad de integrantes.
Así que tienen toda esta semana para cargar los grupos, ponerse de acuerdo, y si no logran ponerse de acuerdo, no tienen grupo, me avisan y yo les asigno uno. ¿Correcto? ¿Alguien tiene dudas con esto? No, profe. Bien. La semana del 14 de junio sería la entrega del trabajo práctico. O sea, la semana que viene les presento el trabajo práctico y la otra semana entregarían. Creo que el 14 es feriado. Por lo menos en el calendario de la facultad está como feriado. Así que va a ser quizás posterior al 14, la entrega. La tienen que entregar de la misma manera que la vez anterior, mediante aula virtual. ¿Sería el martes 15, profe, la entrega? Martes 15, sí, sería el martes 15. Bien. Bueno, esos serían los comentarios iniciales, examen parcial y trabajo práctico de laboratorio. Vamos ahora sí con el ejercicio que había quedado de la unidad número 3. ¿Pudieron verlo? ¿Pudieron realizarlo? Yo les voy a ir compartiendo pantalla del ejercicio. Ahí ven. Se ve ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. El ejercicio yo tengo anotado desde el 14. Vamos a leerlo y después me comentan si lo pudieron hacer, porque el tema de movimiento circular también sale bastante en los exámenes. O sea, es importante. Un automovilista arranca en una curva de 100 metros de radio y acelera uniformemente. Dice que tiene una aceleración tangencial constante. Ahí ya le está diciendo el tipo de movimiento. A razón de 0,9 metros sobre segundo cuadrado. En un determinado instante, desde que partió, su aceleración tiene un módulo de 1,8 metros sobre segundo cuadrado. Esa aceleración es la aceleración total, ¿no? Calcular la componente normal, que sería la aceleración centrípeta, de la aceleración en ese punto. En el punto B pide el instante que alcance ese punto, es decir, el tiempo. Y el punto C pide la distancia sobre la curva que ha recorrido. Ténganlo a mano al ejercicio. Yo les voy a compartir el otro video de la hoja, así lo vamos a ir resolviendo. ¿Cómo anduvieron con este ejercicio? A mí no me salió, profe. Ninguno de los puntos, Solo el 14 no me salió. pero ninguno de ni el A, ni el B, ni el C, digo. A mí me salió nada más el A. Bien. ¿Alguien más que te haga comentarios para yo saber si hay alguien que lo pudo hacer, si todos están más o menos en la misma situación? En la misma. ¿Alguien le salió completo? A nadie. A algunos les salió el punto a otros no les salió nada. Bien, vamos a plantearlo. A ver, el ejercicio es 14. Primero dice, un automovilista arranca en una curva de 100 metros de radio y acelera uniformemente a razón de 0,9 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a dibujar una curva. Vamos a suponer que es este, tiene un radio de 120 metros, que es el radio de la curva.
Dice de que acelera uniformemente con una aceleración tangencial constante. Eso nos está diciendo de que es un movimiento circular uniformemente variado, ¿no? Tenemos aceleración, o sea, tangencial constante. Lo que se refiere ahí es el módulo de la aceleración tangencial, ¿no? El vector aceleración tangencial va a ir cambiando de sentido y de dirección a medida que se va moviendo a lo largo de la curva. Pero va a tener el mismo largo, el mismo magnitud de ese vector. Vamos a suponer que estamos trabajando en este punto. Tenemos el vector aceleración tangencial. Después tenemos otro vector que es perpendicular a este y apunta hacia el centro, que es la aceleración centrípeta, que le llama ahí como componente normal. Y tenemos la suma de ambos, la suma vectorial de ambos, que es la aceleración total o aceleración neta o aceleración resultante, que le llamamos A sin subíndice, cuyo módulo tiene un valor de 1.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos aceleración tangencial módulo, vale 0,9 metros sobre segundo cuadrado, según los datos del problema. Tenemos aceleración total sin subíndice. Tiene un valor de 1.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Bien? Luego, lo que nos pide en el punto A es calcular cuál es la aceleración centrípeta. A partir de estas dos, podemos calcular cuál es la aceleración centrípeta. ¿Por qué? En el punto A, decíamos que la aceleración era la suma vectorial de aceleración tangencial y aceleración centrípeta. Para calcular el módulo, lo que hacíamos era raíz cuadrada de aceleración tangencial al cuadrado más aceleración centrípeta al cuadrado. Entonces, si nosotros queremos calcular cuál es la magnitud de la aceleración centrípeta, podemos despejar de aquí. Si nosotros sacamos aceleración centrípeta, nos va a quedar como raíz cuadrada de esta raíz. La pasamos como cuadrado acá, nos va a quedar aceleración total al cuadrado menos aceleración tangencial al cuadrado. ¿Bien? Porque aceleración centrípeta estaba al cuadrado, lo pasamos como raíz. Despejamos de esta ecuación y obtenemos cuál es la aceleración centrípeta. Lo que estamos calculando es la magnitud. Sabemos que su dirección es perpendicular, un ángulo de 90 grados con respecto a la aceleración tangencial. Reemplazamos por los valores. Aceleración total era 1,8 metros segundo cuadrado. Todo eso al cuadrado. Menos 0,9 metros sobre segundo cuadrado al cuadrado. Eso da 1,5. 1,5. ¿Alguien más que lo haya hecho y pueda corroborar el valor? Y a Sí, mí a mí me da lo también. mismo. Bien. Entonces, la aceleración centrípeta, que es la componente normal a la aceleración tangencial, para este movimiento de movimiento circular uniformemente variado, para este punto, porque es un movimiento circular uniformemente variado, la aceleración centrípeta varía a lo largo del recorrido. O sea, en este punto en particular, la aceleración centrípeta vale 1,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Vamos con el punto B. En el punto B nos pide el instante o el momento de tiempo en que alcance ese punto. Si nosotros empezamos a
medir el tiempo desde que arranca el movimiento, en ese punto, el movimiento arrancó acá, supongamos, ¿qué tiempo le tomó al móvil llegar hasta ese punto de la curva, donde la aceleración centrípeta vale eso? Si dice arranca en una curva, es decir que arranca con una velocidad angular inicial de 0, ¿no? Y acelera uniformemente. Nosotros podemos calcular a partir de la aceleración tangencial, de la ecuación original de la ecuación tangencial, cuál es el tiempo en el cual el móvil llega de acá hasta acá. ¿Qué dice la aceleración tangencial? La fórmula genérica, que era un cambio de velocidad para un determinado tiempo, ¿no? Eso significa, estamos hablando de tangencial, velocidad final menos velocidad inicial sobre un tiempo determinado, ¿no? Este es el tiempo que nosotros queremos obtener, ¿sí?, despejando de la ecuación de la aceleración tangencial. Despejamos, tiempo sería velocidad tangencial final menos velocidad tangencial inicial sobre la aceleración tangencial, el módulo de la aceleración tangencial, ¿no? ¿Hasta ahí vamos? Esta velocidad inicial, si la velocidad angular es 0, la velocidad tangencial inicial también va a ser 0. Bien, ¿cómo calculamos la velocidad final? O es decir, la velocidad tangencial final en este punto. Nosotros queremos calcular la velocidad tangencial en este punto. La aceleración tangencial, el módulo lo tenemos. Nos quedaría la velocidad tangencial en este punto. A partir de los datos, a partir de lo que calculamos en el punto anterior, de lo que conocemos, y repasando un poco las ecuaciones, ¿qué ecuación involucra al tiempo? Perdón, a la velocidad final, porque el tiempo ya a la velocidad final, porque La de nosotros la, no conocemos la velocidad final. A la partir de de eso que... la de aceleración centrípeta. Bien, la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta incluye lo que es la velocidad para este punto, velocidad tangencial. La aceleración centrípeta es igual ¿a qué? A la velocidad al cuadrado sobre el radio, ¿no? La velocidad tangencial, si queremos poner. Cuando es b corta, le llamamos velocidad tangencial. Cuando es omega, velocidad angular. Aquí ya tenemos, el radio es un dato. La aceleración centrípeta la calculamos recién a partir de otra ecuación. Y esto es lo que nosotros queremos obtener, la velocidad en este punto. Vamos a despejar de aquí. La velocidad va a ser igual ¿a qué? Aceleración centrípeta por el radio. Y a eso, como está al cuadrado, vamos a sacarle raíz. ¿Bien? Vamos a reemplazar por los valores. Velocidad va a ser igual 1,5 metros sobre segundo cuadrado por el radio de 120 metros raíz. Esto nos da 13,63. 13,63 metros sobre segundos. Ahí tenemos cuál es la velocidad tangencial, en realidad el módulo del vector de la velocidad tangencial para este punto, ¿no? Ahora con este valor lo reemplazamos acá, 13,63 metros sobre segundos sobre la aceleración tangencial, que es 0,9 metros sobre segundo cuadrado. Eso nos queda el tiempo que da
15,14. 15,1 segundos. El tiempo que tarda el móvil en llegar desde la posición inicial, que estaba con una velocidad de 0, hasta esta posición, donde nos daban como dato aceleración total y aceleración tangencial, nosotros calculamos aceleración centrípeta, el tiempo de acá hasta acá es de 15,1 segundos. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Ahora lo que nos pide en el punto C es calcular cuántos metros recorrió, o sea, sobre la curva, o sea, de aquí hasta aquí, sobre la curva, cuántos metros se desplazó. Voy a cambiar de hoja. Para calcular eso, si quieren les puedo hacer una representación de ese segmento, de lo que queremos calcular. Queremos calcular de aquí hasta aquí cuánto se desplazó. Lo que necesitamos para eso es, si tenemos que este es el radio, tenemos que ver qué ángulo se desplazó. Y a partir de qué ángulo podemos calcular el arco, que dijimos. Nosotros lo que queremos calcular es el S, ¿no? S es igual al desplazamiento angular por el radio. Por lo tanto, necesitamos calcular primero el desplazamiento angular o el ángulo que se desplazó en esa curva. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. ¿Cómo calculamos el ángulo para un movimiento circular uniformemente variado? La del ángulo es igual al ángulo por, más la velocidad angular inicial por tiempo, más un medio de la Bien. aceleración angular por el tiempo cuadrado. Perfecto. Ángulo inicial más velocidad angular inicial por tiempo más un medio de la aceleración angular por tiempo cuadrado. Ángulo inicial vamos a tomar que es 0, entonces si acá tenemos 0, queremos saber cuánto es el ángulo total que se desplazó. Velocidad inicial dijimos que era 0 porque arrancaba desde 0. Y nos queda el cálculo de un medio aceleración angular. Nosotros lo que teníamos era la aceleración tangencial. ¿Cómo se relacionaba la aceleración angular con la aceleración tangencial? La aceleración angular con aceleración tangencial. La aceleración tangencial era igual a aceleración angular por el radio. Si despejamos de acá, aceleración angular va a ser igual a aceleración tangencial sobre el radio. Entonces podemos reemplazar esto por esto que ya lo conocemos. Conocemos la aceleración tangencial y conocemos el radio. Tenemos como dato. Por el tiempo al cuadrado. El tiempo ya lo conocemos, cuánto se desplazó, ¿no? De aquí hasta aquí. ¿Qué era? Espera que lo busco. 15,1 segundos al cuadrado. Vamos a reemplazar por los valores de aceleración tangencial, que era de 0,9, y de radio, que era de 120 metros, por 15,1 segundos al cuadrado. ¿Me dicen cuántos radianes se desplazó? Recuerden que esto te lo da en radianes. 0,85 puede ser. Puede ser. ¿Algún otro que haya hecho el cálculo? 0,85. Sí, 0,85. Bien.
radianes. Se desplazó en esa curva de 120 metros de radio 0,85 radianes. Conociendo ese radio, podemos determinar cuánto se desplazó en metros. Sería 0,85 radianes por 120 metros. Eso da, ¿cuántos metros? 102 metros. 102 metros. Es decir, a partir de la ecuación de movimiento circular uniforme que te determina el desplazamiento angular, hicimos el planteo y con los datos anteriores y los datos del ejercicio, resolvimos de que se desplazó 0,85 radianes. Luego, reemplazando en la fórmula de desplazamiento tangencial, que te dice el desplazamiento que tiene sobre la curva, calculamos y nos da un desplazamiento en ese tiempo de 102 metros. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Algunas consultas a aquellos de que se habían trabado y no lo pudieron resolver? No. Bien. Vamos a pasar a la siguiente unidad. En esta unidad, o sea, en la unidad que terminamos recién, la unidad número 3, los ejercicios van a ser también similares a los que vimos en clase, lo que es para la evaluación. Así que todos los ejercicios que están similares los pueden ir resolviendo. Hay algunos que son un poco más complicados, que son más desafiantes. Después los tengo que ver porque han cambiado los números con respecto a adición. Me parece que han cambiado los números. Yo se los puedo listar en el aula virtual de que esos ejercicios son un poco más desafiantes. Si los resuelven, bien, quiere decir que están preparados bien para el examen. Y si no los resuelve, céntrense en los que sí vimos durante la clase de que son más probables de que salgan en los exámenes parciales y en los finales. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Sí. Antes del parcial, ¿vamos a tener alguna clase de consulta para hablar de, por ejemplo, esta clase de ejercicios que son más desafiantes y cómo se resolverían bien? ¿O no? No, no vamos a tener porque no vamos a tener tiempo. Sí puede ser de que si alguno está interesado en resolver ese tipo de ejercicios, me lo mande mediante el aula virtual y se lo corrija, o bien, si hay... no los quiero poner resueltos porque si no, se pierde esa motivación por realizar el ejercicio, si no lo leen y ya está. Entonces, si hay dudas sobre esos ejercicios, le puedo tirar una línea de cómo se puede llegar a resolver mediante el aula virtual. Pero, profe, igual los ejercicios van a ser de este tipo, como los que estamos De viendo los ejercicios ahora. que estuvimos resolviendo, los que se dieron de tarea, los que se resuelven en clase, los que sean de tarea, son los que después se toman en los exámenes, de ese estilo, ¿no? O sea, no significa que se va a tomar el mismo ejercicio. Pero son del mismo Sí, sí. estilo, con las mismas variables, la misma forma de resolución. En lugar de preguntar una cosa, se puede preguntar otra, pero que tenga el mismo nivel de complejidad, me refiero. Profe, una pregunta. ¿Usted va a poder dejar una guía de esos ejercicios que no vamos a tener, como es, que va a ser complejo de realizar, así nosotros podemos guiarnos para practicar y Sí, no cosas así? resueltos, le puedo llegar No, 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 a... no, sino en los números. como los números. O sea, Los los resultados. apartados. No los apartados de esos Ah, sí, que... los números, sí, sí. ¿Qué ejercicios son? Sí. Profe, ¿puede pasar una foto del ejercicio al grupo? ¿De este? Sí, resuelto eso. Cópienlo o saquen. Yo les recomiendo de que vayan haciéndolo más que capturando pantalla. Porque después, o por lo menos después practíquenlo. Ahí va, gracias. Bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente unidad. Les voy a compartir pantalla.
La siguiente unidad es Fundamentos de la Dinámica. Esta guía se la subí ya al aula virtual, la pueden descargar. Es la parte de la unidad número 4, donde como todas las unidades de la guía empieza con un refuerzo teórico de las principales ecuaciones y una breve descripción para refrescar conceptos. No es para que ustedes estudien el teórico de acá, sino solamente como una recapitulación del tema, ¿no? Esto acá después lo pueden estudiar a partir de las clases teóricas, de los apuntes que ustedes tomen y del libro recomendado por la cátedra, ¿de acuerdo? Profe, disculpe, en el Sí. parcial podremos tener las fórmulas. En el parcial, en realidad no pueden tener la fórmula, pero eso es imposible de controlar, o sea que sí pueden tener la fórmula. La cuestión es saberlo usarla, más que tener la fórmula. ¿De Bueno, acuerdo? gracias. Bien. La primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton. En los fundamentos de la dinámica se estudian las 3 leyes de Newton, que tiene que ver con las fuerzas. Hasta esta unidad, por lo menos en la unidad anterior, en la unidad de cinemática, se vio el movimiento o diferentes tipos de movimientos: rectilíneo, rectilíneo uniforme, uniformemente variado, circular, tiro oblicuo. Pero no se vio las causas o los orígenes de esos movimientos. ¿Por qué se empieza a mover un móvil? ¿O por qué cambia el movimiento de un móvil? ¿O por qué tiene determinada trayectoria un móvil? Eso se da a partir de las fuerzas. Fuerzas aplicadas a esos móviles o a esos objetos puntuales que estamos viendo hasta ahora, que ahora ya no son más puntos, sino pasan a ser cuerpos. Cuerpos que tienen una determinada masa. Recuerden que es diferente lo que es peso y masa técnicamente hablando en física, ¿no? La masa se mide en kilogramos y el peso, que es una fuerza, se mide en newton. Las fuerzas en física las medimos en newton, que es una unidad que ahora vamos a ver a qué equivale. Vamos con las leyes de Newton que te marcan los principios fundamentales de la dinámica. La primera ley de Newton, también llamada principio de inercia, dice, vamos a leer lo que dice primero la guía y después vamos a tratar de interpretarla con algún ejemplo o dicho de otra forma. Dice, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o todas las fuerzas que actúan se anulan entre sí, es decir, si sobre un cuerpo no hay una fuerza resultante, o sea, si no existe fuerza alguna sobre algún cuerpo, va a ocurrir que si el cuerpo está en reposo, permanece en reposo, y si está en movimiento rectilíneo uniforme, continúa en movimiento rectilíneo uniforme. El principio de inercia nos dice, en resumidas cuentas, de que si no aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, este va a mantener el estado que tenía. Y esos dos estados posibles pueden ser reposo, se está quieto, o movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme quiere decir de que no tiene una aceleración. Si estamos en una situación ideal, por ejemplo, largamos un objeto con movimiento rectilíneo uniforme, o ya se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme por X causa, si no le aplicamos una fuerza neta sobre él, va a continuar en ese estado, es decir, no se va a acelerar o desacelerar. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el principio de inercia. La segunda ley de Newton o el principio de masa dice, la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta o resultante aplicada, es directamente proporcional a eso la aceleración, y es inversamente proporcional a la masa. En resumidas cuentas, este principio se resume en una ecuación vectorial, que es la que está ahí abajo, que es fuerza es igual a masa por aceleración, donde fuerza es un vector y aceleración es un vector. Masa es un escalar. ¿Bien?
Masa se mide en kilogramos, aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrados, y fuerza, a ver que me pidieron entrar. Y fuerza se mide en newton. ¿A qué equivale un newton? Está aquí abajo. Un newton es 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado. Una masa de 1 kilogramo que se acelera a razón de 1 metro sobre segundo cuadrado. Bien, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, se puede resumir todas esas unidades fundamentales en una nueva que le llamamos newton en honor a Newton, ¿no? Isaac Newton. ¿De acuerdo? Esa es una ecuación vectorial. Después cuando nosotros trabajamos en un plano, en 2 dimensiones, por supuesto en más también, en 3 también, pero nosotros nos vamos a limitar a 2 dimensiones, esa ecuación hay que descomponerlas en sus componentes en X y en sus componentes en Y, a cada uno de los vectores. ¿Correcto? Luego, y de aquí viene también la deducción de W minúscula, que es la fuerza, que es el peso. W minúscula le vamos a llamar peso, que es la masa del cuerpo en kilogramos por la aceleración de la gravedad. Esa aceleración que está involucrada en el peso, de la magnitud física peso, es la aceleración de la gravedad, el módulo solamente sin el signo. ¿De acuerdo? Por eso nuestro peso no es lo mismo aquí que en la Luna, por ejemplo, donde hay una aceleración de la gravedad menor. Sí, la masa es la misma, pero el peso es menor. La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, lo que dice es, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, y este segundo cuerpo ejerce, el segundo cuerpo ejerce sobre el primero una fuerza igual y contraria. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos 2 cuerpos, en uno aplica una fuerza sobre el segundo va a reaccionar con una fuerza de igual magnitud, pero de sentido opuesto, sobre el primer cuerpo. Las fuerzas se aplican en cuerpos distintos, pero son iguales en módulo. Tienen sentido opuesto y la misma recta de acción. Repasando estos conceptos, hasta aquí vamos a llegar para poder hacer los ejercicios. Rozamiento lo vamos a ver en la clase que viene. Con estas 3 leyes de Newton podemos resolver una serie de ejercicios sobre dinámica que son importantes en física, por lo menos a manera introductoria. Principio de inercia, que dice, si no hay fuerza externa, el cuerpo se va a mantener en la condición de que estaba, en reposo, en movimiento rectilíneo uniforme. El principio de masa, que aplica la ecuación, o se deduce la ecuación de que fuerza es igual a masa por aceleración. Y el principio de acción y reacción, de que dice que si hay 2 cuerpos y uno ejerce fuerza, el primero ejerce una fuerza sobre el segundo va a reaccionar con una fuerza de igual magnitud y sentido opuesto. ¿Alguna duda, comentario sobre las leyes de Newton? ¿Están claras para poder aplicarlas? Sí, profe, está todo claro. Bien. Vamos a ir directamente a la parte de ejercicios y aquí vamos a ir haciendo los planteos. Vamos a resolver en primer lugar el ejercicio número 3. El ejercicio número 3. A ver. Vamos a leerlo, vamos a ver el gráfico y vamos a ir a la hoja y vamos a ir planteando cómo se resuelven estos tipos de ejercicios y cómo se van aplicando las leyes de Newton. De acuerdo a los datos de la figura, calcule la aceleración y la tensión del cable que une los 2 cuerpos, cuyas masas son M2, 2 kilogramos, que está a la izquierda, y M1, 3 kilogramos, que está a la derecha. Y no se considera rozamiento, o sea, no hay rozamiento entre los bloques o los cuerpos con la superficie que tenemos.
Ahí les dice la fuerza con que se tira de un lado, hacia la izquierda se tira con una fuerza de 12 newtons paralela al suelo, se tira hacia la derecha con el otro bloque con una fuerza de 22 newtons. Como resultado de esta interacción de los dos bloques y de esas dos fuerzas que se tiran, hay una aceleración hacia la derecha que nosotros tenemos que calcular cuánto vale, cuánto se acelera todo ese sistema, todo ese conjunto hacia la derecha. Y por supuesto, la cuerda que une ambos bloques va a tener una determinada tensión. Esa tensión significa de que hay una fuerza para un lado y para el otro, va a ganar una de las dos, pero el módulo que va a tener la fuerza de esa tensión, de esa cuerda, también es lo que tenemos que calcular en este ejercicio. ¿Bien? Vamos a hacer el planteo. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, sí, profe. Ejercicio número 3 de esta nueva unidad. Descarguen ustedes la guía y ténganlo a mano para ir viendo los datos. Vamos a hacer el diagrama como está. Tenemos M2, tenemos M1, son cuerpos que tienen una masa en kilogramos. Hay una cuerda que une ambos. Hay una fuerza que le llamamos F2 hacia allá. Hay otra fuerza de menor magnitud, F1 hacia la izquierda. Y todo el bloque, todo ese sistema se mueve a la derecha con una determinada aceleración. O sea, al principio está en reposo, se aplican todas estas fuerzas, ¿qué resultado nos da? Que el objeto, o que más que el objeto, que los dos bloques, que el sistema, se empieza a mover hacia la derecha. Es decir, la fuerza resultante que se aplica no es cero, y no se cumple lo que es la primera ley de Newton, ¿no? Y ahí es donde se empieza a mover el sistema. ¿Cómo resolvemos este? A ver. Acá, espérenme. Ahí está. ¿Cómo resolvemos este sistema? Lo que hay que hacer es descomponer y empezar a analizar cuerpo a cuerpo las fuerzas que actúan e ir resolviendo de acuerdo a la segunda ley de Newton y aplicando los conceptos también de la primera y la tercera. Para resolverlo cuerpo a cuerpo, lo que se hace es un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué significa esto? ¿O por qué se le llama así? Se grafica en un sistema de coordenadas cartesianas el bloque M1, se lo pone en el centro de un sistema de coordenadas cartesianas, y se analizan bloque a bloque cuáles son las fuerzas que actúan sobre él. Vamos a empezar con el bloque M1. Vamos a graficar también la aceleración, que es importante en este tipo de sistemas, porque nos está diciendo, estaba en reposo y se mueve, o estaba en movimiento rectilíneo uniforme y cambia a movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos el bloque M1. En el bloque M1, ¿qué fuerzas ven ustedes, o pueden interpretar más que ver, porque no, en este diagrama no están todas representadas, actúan sobre el bloque M1? Tenemos que ver todas las fuerzas que actúan sobre este bloque únicamente. ¿Las laterales? Todas las que hay. Las dos laterales, ¿cuáles son las dos laterales? Vamos a poner F2 hacia la derecha, esa está en el gráfico. Hacia el otro lado también tenemos una fuerza. Sí. De tensión. Tenemos una fuerza de tensión, que es la fuerza que hace esa soga para unir ambos bloques, ¿no? Y cuando
se aplican F1 y F2, esa cuerda se tensa, y si no tenemos M2, para que esté tensa esta cuerda, necesitamos de que exista una fuerza que la mantenga tensa. Por lo tanto, tenemos una fuerza de tensión hacia la izquierda. Le vamos a llamar T mayúscula. ¿Bien? ¿Alguna otra fuerza? ¿Se podría considerar de rozamiento por el suelo? Sí, pero en el ejercicio dice no se considera el rozamiento, o sea que para este ejercicio no hay que considerarlo. Pero puede existir una fuerza de rozamiento porque está desplazándose sobre otra superficie, que sería el suelo en este caso. El peso, profe. El peso, que sale del centro del bloque, siempre en dirección hacia el centro de la Tierra, vamos a llamarle W minúscula. Profe, la fuerza W1, del- porque es del bloque 1. Sí. la fuerza 1 sería tensión, tipo tirando para el otro No, lado. es otra fuerza. La fuerza 1 está aplicada sobre el bloque 2, sobre el bloque M2. Pero al estar unido con el bloque 1 no también Claro, pero influye. estamos solamente analizando E1, como si el otro bloque no existiera. Ah, bien, bien, bien. Si ese bloque no existe, para que se produzca esta aceleración, con los valores que vamos a calcular, debemos considerar de que hay otra cosa de que está haciendo de que exista una tensión sobre este bloque M1. Vamos a suponer, eliminemos todo el resto de la fuerza que vimos hasta recién, que sería el peso y esta, y también eliminemos la aceleración. Si tenemos esta fuerza con tensión, el bloque se va a mover para allá, ¿o no? Si no existiera F2. Sí. Le agregamos F2, se empieza a mover para acá, según lo que nos dice el ejercicio. Bueno, con esos datos, más los datos que vamos a recabar luego de M2, tenemos que calcular, bueno, cuál es esa aceleración de que hace que se empiece a mover hacia la derecha. Ah, perfecto. José. Bien. ¿Hay alguna otra fuerza para el bloque M1? La normal, La normal. Cuando un bloque está apoyado sobre una superficie, esa superficie ejerce una fuerza sobre ese bloque para evitar de que ese bloque pase hacia abajo de la superficie, rompa la superficie y pase hacia abajo. Suponiendo de que tenemos una tela, la tela no va a tener la suficiente fuerza normal para lograr de que ese bloque se mantenga en esa posición, sino de que va a hacer de que ese bloque se caiga. Si ponemos un telgopor, también. Todo eso va a depender de los valores de peso que tengamos, ¿no? Para 3 kilogramos se va a romper, que es lo que vale M1. En este caso está sobre el suelo. El suelo obviamente no se va a caer y ejerce una fuerza sobre el bloque M1 para evitar de que ese bloque se caiga. Le vamos a llamar N mayúscula de normal. Le vamos a poner 1 porque estamos con el bloque M1. Porque después tenemos que hacer lo mismo para el bloque M2. Como no hay rozamiento, estas serían todas las fuerzas que actúan en el bloque M1 para este sistema. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que plantear las ecuaciones de dinámica según lo plantea Newton, que es la fuerza neta, que sería la sumatoria de todas las fuerzas, en cada uno de los ejes. Vamos a hacerlo para el eje X y para el eje Y. A nosotros nos va a interesar uno en particular, que es el eje donde está la aceleración. La aceleración, ¿sobre qué eje actúa?
El X. El X. ¿Tenemos aceleración en el eje Y en este sistema? ¿Se mueve verticalmente? No. Entonces va a ser masa, cualquiera sea, por 0 en el eje Y. Las fuerzas que actúan resultantes en el eje Y es 0. Por eso le pongo este símbolo que es la sumatoria de todas las fuerzas. Pero en el eje X no va a ser 0, porque va a haber un movimiento, va a haber una aceleración, va a ser M1, vamos a ponerle M1 porque estamos en el bloque M1, por la aceleración. ¿Qué es esta aceleración? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje X? F2 y tensión. F2, bien, y tensión. F2 va hacia la derecha, acá vamos a de vuelta a tomar la convención de signos que usábamos cuando iba hacia la derecha, cuando iba hacia la izquierda, cuando iba hacia arriba, cuando iba hacia abajo. Cuando la fuerza que tenemos apunta hacia la derecha, le vamos a poner signo positivo. Cuando la fuerza que tenemos, como la tensión, apunta hacia la izquierda, le vamos a poner signo negativo. ¿Bien? F2 menos la fuerza de tensión, y ninguna otra más que actúa sobre el eje X, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración total del sistema, que actúa sobre el eje X. ¿Bien? F2 lo tenemos como dato, ¿no? F2, sí, 22 newton. Fíjense en el enunciado. Masa 1 es 3 kilogramos. Y la aceleración no lo tenemos. Aquí nos quedaron las dos variables que tenemos que calcular en el ejercicio. T y A. Hicimos diagrama de cuerpo libre del bloque 1 y pudimos hacer el planteo de la segunda ley de Newton con todas las fuerzas que actúan en ese cuerpo. Vamos con el otro bloque. ¿Hasta ahí se entiende? Si no, paren y vayan preguntando, ¿no? Tenemos la aceleración, el otro bloque. Vamos a analizar en M2 cuáles son las fuerzas. Vemos F1, ¿no? ¿Qué más tenemos? La tensión del cable. Esta tensión es de igual magnitud y de sentido opuesto a esta otra tensión. Tenemos acción y reacción. Y actúan sobre cuerpos diferentes, M1 y M2. ¿Qué más tenemos? La normal y el peso. La normal y el peso. El peso de M2, le vamos a llamar W2. Y la normal, que actúa desde el suelo hacia el cuerpo, que le vamos a llamar normal 2. Ahora nuevamente, ¿sobre qué eje tenemos la aceleración? Sobre el X. Vamos a analizar entonces lo que ocurre en el eje X, que va a ser sumatoria de fuerzas igual a M2 por la aceleración. Esto es para este cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son todas las fuerzas que actúan en el eje X y nos da la fuerza resultante para ese eje? Tensión positiva hacia la derecha, F1 negativa hacia la izquierda. M2 por aceleración. Tensión no conocemos el valor. F1 sí, era de 12 newtons. M2, 2 kilogramos. Y aceleración, lo que tenemos que calcular. ¿Qué tenemos acá entonces con esto y con esto? Un sistema de ecuaciones. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para poder resolver aceleración y tensión necesitamos resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De la forma que ustedes quieran. Cuando vamos haciendo los ejercicios, lo vamos a ir haciendo de una forma o de otra. Si a ustedes les gusta hacerlo por sustitución,
por sumatoria, por Kramer, por reemplazo, por igualación, por lo que quieran. Hay muchas técnicas de resolver sistemas 2x2. Ustedes lo hacen. Eso no importa. Lo que importa es el planteo correcto de las ecuaciones y luego hacer el correcto desarrollo de ese sistema de 2x2 para resolverlo en forma correcta, ¿no? Pues, lo que voy a hacer yo es sumar ambas ecuaciones. Ustedes lo pueden hacer como quieran. ¿Cómo hacemos para sumar ambas ecuaciones? 22 newton menos T es igual a 3 kilogramos por A. Más T menos 12 newton es igual a 2 kilogramos por A. Tenemos menos T más T. Se te cancela una de las variables. Nos va a quedar 22 newton menos 12 newton es igual a 3 kilogramos A más 2 kilogramos A. Bien. 22 newton menos 12 newton nos quedan 10 newton. Y 3 más 2 nos quedan 5 kilogramos por A. Podemos despejar A y nos va a quedar 10 newton sobre 5 kilogramos. Eso nos da, recuerden que newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, lo que nos da es 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Ya tenemos una de las respuestas. La aceleración de este sistema, suponiendo que está en reposo, se aplican todas estas fuerzas al mismo tiempo y genera que el sistema se empiece a mover con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Vamos a calcular T. ¿Cómo calculamos T ahora? Reemplazamos A en cualquiera de las otras dos ecuaciones. Vamos a reemplazar A, por ejemplo, en esta ecuación y nos va a quedar T, hacemos 2 kilogramos por la aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, y estos 12 lo pasamos sumando, más 12 newton. Nos quedan 4 newton más 12 newton, quedaría 16 newton. La tensión del cable, por ende las fuerzas que va a hacer sobre cada uno de los bloques, es de 16 newton. Y ahí tenemos resuelto ambas variables o ambos resultados que nos pedía, la aceleración y la tensión. Esto es la magnitud, ¿no?, de este vector y de este vector. Esa tensión va a estar aplicada a ambos cuerpos, como acción y como reacción. Y la aceleración es de 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Correcto? ¿Alguna duda con el planteo, con la resolución? No, ni una, profe. Bien. Profe, Sí, ¿por qué hay la tensión? ¿Lo puede repetir rápido? lo de la tensión. Sí. Tenemos una tensión que se ejerce en esta cuerda que mantiene estos dos bloques cuando tiramos para un lado, que uno arrastre al otro, cuando tiramos hacia el otro, de la misma manera, ¿no? Eso da que haya una fuerza de tensión aplicados a cada uno de los bloques. Y para el caso de M1, si tenemos que todo el sistema se mueve hacia la derecha, la fuerza de tensión hace de que lo frene, lo esté reteniendo, va en sentido opuesto a la aceleración, ¿no? Para M2 lo que hace va en el mismo sentido, o sea, lo está tirando, hace de que se mueva hacia la derecha. De hecho, tensión que vemos que es de 16 newton es mayor a F1, que es de 12 newton, ¿no? En este caso es menor y para este caso es mayor.
Eso es lo que hace de que todo el sistema se mueva junto con las otras dos fuerzas, ¿no? Tenemos una que actúa en un sentido, o sea, en sentido hacia la izquierda sobre el bloque M1, y la otra en el sentido hacia la derecha en el bloque M2. Es la misma magnitud de fuerza aplicada a dos cuerpos diferentes, lo que hace de que sean de acción y de reacción. Resolviendo, a partir de las ecuaciones de la dinámica de Newton, nos da de que esa fuerza es de 16 newton. Listo, listo. Ahí entendí. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta? Parece que no. Bien, vamos a hacer el ejercicio 1. O a ver, déjeme ver el otro ejemplo. El ejercicio... No, vamos a ver, el ejercicio 1 es muy similar a este, pero vamos a introducir lo que es plano inclinado. Vamos a ver el ejemplo 7, que ya está resuelto. Ya tenemos la resolución, pero vamos a hacer el planteo para que después ustedes puedan hacer un ejercicio similar. Vamos a leer un bloque de 1 kilogramo apoyado sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, o sea, hay una rampa que tiene 30 grados y hay un bloque en el cual vemos que hay una fuerza hacia arriba en paralelo al plano inclinado y que tiene una aceleración de 3 metros sobre el segundo cuadrado todo el bloque. Lo que le pide es determinar la fuerza ascendente, que es esa F, paralela al plano. Bien, vamos a obviar lo que dice ahí la solución, sino vamos a pensar el planteo del diagrama de cuerpo libre, que es lo importante para poder resolver. Todo ejercicio de dinámica, de los fundamentos de la dinámica y de la aplicación de las leyes de Newton, comienza con un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los bloques que estamos analizando. Es clave. Plano inclinado es una de las principales aplicaciones que tiene. Y lo que se hace es rotar el eje. En lugar de tenerlo al eje así, lo rotamos. ¿Cuánto lo rotamos? Lo rotamos 30 grados, que es lo que dice que está en el plano inclinado. En este caso yo lo hice a ojo, ¿no? No hace falta tampoco ustedes que lo hagan exacto, sino lo importante es el esquema. Y dibujamos el bloque. ¿Qué hace esto? Lo que nos hace es que la aceleración nos quede paralela al eje X. Eso nos simplifica mucho las cuentas a posteriori y nos hace resolver cosas que si nosotros lo pondríamos derecho y nos quede la aceleración inclinada, no podríamos resolver tan fácilmente. ¿Se entiende lo que voy? Si nosotros dibujamos el bloque así, tenemos el plano que está inclinado, la aceleración que está inclinada, ya esta aceleración no está sobre uno de los ejes, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es descomponer esta aceleración para el eje X y para el eje Y, y tendríamos que resolver Newton tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Se entiende? Esto no lo vamos a hacer. Les recomiendo que lo hagamos de esta manera. Giremos los ejes, rotemos el sistema de coordenadas y hagamos de que la aceleración sea paralela a uno de los ejes. Eso nos va a simplificar algunas cuestiones. Bien, ya
aclarado esto, vamos a plantear cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Tenemos una fuerza F, que es lo que tenemos que calcular, que hace de que ese cuerpo tenga esta aceleración hacia arriba, es lo que nos está haciendo subir el cuerpo en el plano inclinado. Tenemos el peso, que el peso, como ahora vemos, no está sobre el eje de las Y, sino de que está siempre hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, W. Bien, cuando giramos los 30 grados que tenemos, siempre con respecto al eje Y, por trigonometría, nos va a quedar que los 30 grados se trasladan al peso con respecto al eje de las Y, que es los 30 grados que tenemos de plano inclinado. Y luego vamos a tener lo que es la normal. La normal sí va perpendicular a la superficie, ¿no? Por eso en este caso la normal sigue estando sobre el eje de las Y rotado. ¿Se entiende? Las tres fuerzas que tenemos, más la aceleración, nos va a hacer, o nos va a permitir el planteo de la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje de las X, que es este el eje de las X, este es el eje de las X, y este es el eje de las Y, bueno, lo escribo acá. Bien, es igual a la masa del bloque por la aceleración, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje de las X? La fuerza. F es una, y la otra, El peso. y el peso. Pero ahora el peso tenemos que descomponerlo. Hay una parte del peso que va a ser WI, y hay otra parte del peso que va a ser WX, ¿no? ¿Se entiende? Este W no está sobre uno de los ejes. Hay una componente del peso que va a estar sobre las X y una componente del peso que va a estar sobre las Y. Lo que nos interesa a nosotros es lo que pasa con el eje de las X. Entonces sería menos, porque va hacia la izquierda, WX. Es igual a masa por aceleración. ¿Cómo calculábamos las componentes de un vector? De las X y de las Y. A partir del seno y del coseno. Recuerden de que es importante la ubicación del ángulo. Para este caso, vamos a hacer WX, va a ser igual a W por, como si tenemos el ángulo acá, si queremos utilizar esos 30 grados. ¿Va a ser el seno o va a ser el coseno? Coseno. X es el coseno. En la fórmula que teníamos el ángulo, para no ensuciar ese gráfico, vamos a hacer otro. Teníamos el vector acá y teníamos este ángulo. Vamos a llamarle vector A mayúscula para calcular AX era A por el coseno del ángulo, porque el ángulo lo teníamos con respecto al eje de las X. En este caso, el ángulo lo tenemos con respecto al eje de las Y. Es el seno, porque es con el opuesto. Claro, en este caso, Claro. pensémoslo como la definición en trigonometría. El coseno hace referencia a lo que es el cateto adyacente, y el seno hace referencia a lo que es el cateto opuesto. En este caso, este valor que queremos calcular es esta distancia, ¿no? Es opuesto al ángulo, por lo tanto es el seno en este caso. Sería el seno de 30 grados. ¿Correcto? Hay que pensarlo acá, hay que acordarse de trigonometría y razonarlo, porque el ángulo no está dado con respecto al eje de las X. Si nosotros usamos este ángulo, ahí sí. Bien, WX entonces va a ser W, ¿y a qué es igual a W?
Lo vimos anteriormente. Al peso. A la masa por la gravedad. Masa Sí. por aceleración de la gravedad por el seno de 30 grados. Wx es igual a masa, que vale 1 kilogramo. Aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y seno de 30 grados. Eso nos da un Wx de 4,9. 4,9. 4,9 ¿qué? Newton. Newton. Bien, es una fuerza. F no la conocemos, menos 4,9 newton, masa 1 kilogramo, y aceleración, nos decía el valor de la aceleración, que era de 3 metros sobre segundo cuadrado. En este caso te da la aceleración. Despejamos F y nos dice que vale, esto es 3 newton, más 4,9 newton. Eso da un total de 7,9 newton. La fuerza F, que hace de que ese bloque acelere a razón de 3 metros sobre segundo cuadrados, en este plano inclinado, tiene que ser de 7,9 newton. Calculamos la fuerza necesaria para que obtenga una determinada aceleración, que sería de 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Se entiende? Lo más difícil de acá, del plano inclinado, es representar bien las fuerzas, hacer correctamente los cálculos de la descomposición de los vectores, en este caso de W, que es el peso. Puede haber otro vector que esté por fuera, por ejemplo, puede haber otra fuerza que sea así, y tenemos que descomponer, llevar siempre todas las fuerzas a los ejes X y a los ejes Y, y luego aplicar la segunda ley de Newton. ¿Correcto? Sí, sí, profe. Bien. Vamos a hacer el planteo del ejercicio 2. Vamos a empezar a resolverlo, y si no llegamos les va a quedar como ejercicio. Voy a compartir pantalla. El ejercicio 2, tenemos un plano inclinado, como vimos recién. Dice, un bloque de 15 kilogramos que cae por un plano inclinado tiene una fuerza de rozamiento de 30 newtons. Ah, no, este tiene fuerza de rozamiento. No quería hacer con fuerza de rozamiento, perdón. Vamos a ir a otro. Eso lo vamos a ver la clase que viene. No quería con fuerza de rozamiento. Vamos al 6. Este no tiene fuerza de rozamiento. Ya son dos bloques en un plano inclinado. Vamos a hacer el planteo y les va a quedar como ejercicio terminar de resolverlo. O podemos empezar ahora para sacar algunas dudas, pero el ejercicio 6. Una polea está ubicada en el vértice de un plano inclinado de 30 grados con respecto al plano horizontal. O sea, el alfa S es de 30 grados con respecto al horizontal. Dos cuerpos de igual masa, M1 es igual a M2 es igual a 10 kilogramos. Las dos cuerpos tienen la misma masa. Están unidas por un hilo que pasa por una polea, que está ahí en la punta del plano inclinado. Les pide determinar la aceleración del sistema y la tensión del hilo que une ambos bloques. Lo que hay que despreciar es los rozamientos que tiene el bloque M2 con la superficie, y también el peso del hilo y la polea. O sea, no, supongamos de que la polea no tiene peso, de que
el hilo que une o la cuerda que une tampoco tiene peso, no hay rozamiento en eso. Vamos a ver una situación ideal, perdón, de donde los dos bloques tienen la misma masa y no hay rozamientos. Dejo de compartir, así hacemos el planteo. Vamos a dibujar primero el plano inclinado. Era de 20 grados, no, 30 grados. Tenemos el bloque M2 y un bloque M1. Así, el bloque M1 está colgando, no está, ahí está mal de que esté rozando con la superficie que está vertical. Eso está colgando, y el único que está apoyado es el bloque M2. La aceleración del sistema es hacia la izquierda, en el plano inclinado. Este bloque va a caer, ¿no? ¿Correcto? Profe, disculpe. La aceleración, ¿por qué estaba así? Porque se omitió ahí el valor, está para este lado. Si nosotros hacemos los cálculos, nos vamos a dar cuenta de que si lo hacemos al revés, nos va a dar con signo negativo. Es decir, este bloque cae porque todo el peso actúa, y en este no todo el peso actúa para arrastrarlo, sino la parte que está sobre el eje de las X solamente. ¿Qué se hace primero con esto? El diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Bien. Diagrama de cuerpo libre. Vamos con el bloque 1 primero. M1, que es el que está colgando, este acá. ¿Qué tenemos? Peso. W1 le vamos a llamar. ¿Qué otra cosa tenemos? Tensión. La tensión del cable que lo está sosteniendo. T. ¿Qué más? Nada más. Perfecto, porque no hay rozamiento, porque se omite, se desprecia el rozamiento, y tampoco tenemos normal, porque no está apoyada sobre ninguna superficie. Esas serían las dos fuerzas que hay. ¿Cuál? El sentido de la aceleración es hacia abajo, este bloque está cayendo, ¿no? ¿Sobre qué eje vamos a analizar? Sobre Sobre el el eje de las Y, bien. Sumatoria de fuerza en el eje de las Y es igual a masa 1 por, y acá un tema importante para la resolución es el sentido de la aceleración. El sentido de la aceleración va en sentido negativo del eje de las Y. Por lo tanto, hay que ponerlo en la resolución negativo. M1 por menos A. ¿Bien? Va hacia abajo. Sumatoria de fuerza en el eje de las Y, lo hacemos T hacia arriba, positivo, W1 hacia abajo, negativo, menos M1 por A. Después podemos reemplazar por los valores y resolver. A ver, tenemos tiempo, así que hagámoslo. T vale, es uno de los incógnitas, ¿no? Sí. W1, ¿cuánto vale W1? Vamos a anotarlo acá los pesos. W1 es masa 1 por G. Masa 1 era de 10 kilogramos.
G es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces sería 98 newton. W2 dice que vale lo mismo. ¿Bien? ¿De acuerdo? Bien. W1 entonces menos 98 newton es igual a menos 10 kilogramos por A. La masa de ambos bloques era de 10 kilogramos. Vamos con el bloque 2, plano inclinado. Vamos a hacer un eje y el otro eje. M2, la aceleración va hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas actúan en M2? De tensión. La tensión, que sería el que lo mueve hacia la izquierda. ¿Qué más? El peso. El peso. W2. Y acá tenemos el ángulo de plano inclinado que es 30. ¿Qué más? La normal. Normal. Del bloque 2, le vamos a llamar N2. Y nada más, porque no tenemos ninguna fuerza que actúe hacia abajo. En este caso, la aceleración trabaja sobre el eje de las X que lo hemos rotado. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a ¿qué? Masa 2 por ¿qué? Aceleración, ¿positiva o negativa? Negativo. Hacia la izquierda, negativa, bien. Sumatoria de fuerza en el eje X. Tenemos tensión, ¿positiva o negativa? Negativo. Negativo. Menos T. ¿Qué más tenemos en el eje de las X? La proyección del peso, que sería W2X, ¿no? En el eje de las X, la proyección del peso, la parte que influye solamente en el eje de las X. Positivo, porque va en el sentido positivo del eje de las X. W2X. Es igual a menos masa 2 por aceleración. W2X, ¿cómo lo calculamos? Es 98 newton por ¿qué? Por el coseno del ángulo. Estamos, que el ángulo está por el eje de las Y. Tenemos El que seno de 30. por el seno de 30. Eso nos da 49, ¿no? Seno de 30 es 0,5. ¿Correcto? Sí, 49. Sí, profe. 49 newton. Menos T, no lo conocemos, más 49 newton es igual a menos la masa, que era 10 kilogramos, por la aceleración. ¿Bien? A partir de esto, resuelvan ustedes cuánto vale T y cuánto vale A por la resolución o el método de resolución de que ustedes se sientan más cómodos. ¿Bien? Sí, profe. ¿Alguna duda con este planteo? No, profe, por ahora no. Bien, presten mucha atención para este ejercicio y para los futuros ejercicios, el tema de los signos, la dirección de las fuerzas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, el plano inclinado, los ángulos, el seno y el coseno cuando descomponemos. Eso hace
de que esté bien o esté totalmente mal el ejercicio, ¿no? Giren o roten los ejes cuando tengamos planos inclinados. Son todos tips que les voy dando para que puedan resolverlo y plantear bien los ejercicios. Hay muchos errores que se tienen que ver con no tener esos detalles presentes. Profe, Si si no hay no más hubiéramos, dudas, sí, perdón, si no sí, hubiéramos sí. modificado la aceleración y en este caso nos da negativa la aceleración, indicaría que va al sentido contrario y ahí lo planteamos de vuelta o Sí. No, lo podés justificar de que va en sentido opuesto. y de ahí aceleración nos basamos para la tensión y la fuerza, o sea, no nos va a afectar. Sí. En este caso no va a afectar. O sea, para este tipo de ejercicio donde no hay rozamiento no va a afectar. No hay problema. Bien, ahí les cambio el video. Así nos vamos despidiendo que ya estamos sobre la hora. Terminen de hacer el ejercicio 6 entonces, terminamos de chequear los resultados la semana que viene. Para la semana que viene ya tienen que estar listos los grupos. Recuerden, para armar los grupos para el trabajo práctico 2, no necesariamente tienen que ser los mismos que el anterior, trabajo práctico. Y ya les reservé fecha, o ya les dije la fecha para el examen parcial, que es el 28 de junio. ¿Correcto?